¿Cómo se llama el tema? Ok. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? Es una pregunta tal vez difícil que te has hecho muchas veces, o te han preguntado y no has sabido qué contestar. Unas de esas preguntas son: ¿qué pasará o qué pasa con el que nació en un lugar donde nunca se escuchó a Cristo o el Evangelio? ¿Te han hecho esas preguntas? Por ejemplo, a mí me han hecho esas preguntas y me han dicho: ¿qué pasará con los mayas? ¿Qué pasará con las tribus esas? Porque, por ejemplo, si nos damos cuenta, hay unas tribus donde no puede entrar otra persona porque los matan. Incluso un evangelista hace como 6 meses que entró a una selva por querer compartir el evangelio, de qué valor, y fue matado porque no permite nada. En su ignorancia esas personas lo mataron, lo desaparecieron. Incluso hasta creo que eran caníbales esos cuates. Entonces, esa es una de las preguntas. ¿Qué pasa con el que nació en un lugar donde nunca escuchó de Cristo? Otra pregunta que te hacen: ¿Dios los condenará? Y otra pregunta: ¿podrán salvarse? ¿Tú qué crees? ¿O qué piensas? Tal vez viene a tu mente el ladrón en la cruz del Calvario, que se arrepintió y Jesús le dijo: estarás conmigo. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia. Esta pregunta no es nueva, sino que ya tiene mucho tiempo, que tal vez como cristianos nunca hemos podido contestar, nunca hemos podido resolver. Pero la Biblia responde este tema con claridad y con un equilibrio donde podemos entender. Hoy veremos 3 verdades bíblicas. Dios se revela a todos de alguna manera. Punto número 1. La segunda verdad: todos los seres humanos son responsables ante Dios. Conozcan o no conozcan, son responsables ante Dios. Y punto número 3: Jesucristo es el único camino de salvación. Amén. Punto número 1: Dios se ha revelado a toda la humanidad. Aunque una persona nunca haya escuchado un sermón, Dios ha dejado evidencia de su existencia. Y quiero que me acompañes a Romanos 1, del 19 al 20. Ahora sí estamos viendo mucha Biblia. Y ahorita al último les voy a preguntar, no crean que se me ha olvidado, lo de Mateo 6 al 10. Romanos 1, del 19 al 20. Vamos a estar leyendo ahí. ¿Ya lo tenemos? Romanos 1, del 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Entonces el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Roma, explicando por qué toda la humanidad es responsable delante de Dios. Toda la creación es visible. Por ejemplo, yo he escuchado evangelistas. Hay un evangelista, un barboncito, se me olvidó su nombre ahorita. Me encanta cómo indaga a las personas. Se ha aventado ¿cómo se dice? Discusiones sanas con personas ateas, personas que quieren refutar.
Y me encanta cómo lo hace este hermano. Mi deseo es un día conocerlo y tal vez estar dentro de mi deseo. Es deseo, no tengo el presupuesto, pero invitarlo un día aquí a Ixmiquilpan. Dejen investigo su nombre y les mando un video para que se den cuenta cómo este hermano pues hace el evangelismo y les pregunta ¿por qué no crees en Dios? Y dentro de esas cosas le han dicho, pues es que ¿cómo puedo saber que Dios existe? ¿Cómo puedo saber que fue creado? Y él dentro de esas preguntas le dice, ¿ves ese edificio que está ahí? Sí. Entonces el edificio se creó solo. Y la persona dice, no, hubo un creador. Alguien que diseñó, alguien que construyó, hizo todo. Pues así mismo la Biblia, lo que acabamos de leer en Romanos. Su deidad, su eterno poder son claramente visibles en la tierra. Todo está formado, todo tiene un porqué. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces el apóstol Pablo explica a toda la humanidad que es responsable delante de Dios. Pablo enseña que Dios se ha dado a conocer a todos los seres humanos a través de la creación, lo que les acabo de decir. Ahora, hay ateos, personas que no quieren saber de Dios o niegan conocer de Dios, pero nunca han leído la Biblia. Ahora, la creación misma predica. La Biblia lo dice, los cielos, la naturaleza, el universo y la vida. Pero todo esto apunta a un creador, que es Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Todo apunta a un creador. Lo que se puede conocer de Dios es evidente, porque Dios mismo lo manifestó. Él mismo dice la palabra de Dios desde Génesis, viene bien explicado, viene bien hecho todo. Y Génesis nos muestra todos los días, el primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el séptimo día, descanso. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la creación del mundo revela atributos de Dios visibles, como son su poder eterno y su naturaleza divina. Todo lo que vemos, Dios lo ha creado. Pero tampoco le vamos a dejar todo a Dios. Nuestra manera de vivir tiene que ver mucho. Tan solo en la salud, cómo nos alimentamos, todo este tipo de situaciones. ¿Sabe? Entonces, por eso las personas no tienen excusa para negar a Dios. No tienen excusa para negar a Dios. Entonces, la enseñanza es que la naturaleza y el universo revelan a Dios existente. Por lo tanto, el ser humano no puede justificar su incredulidad diciendo que no tiene evidencia de Dios. Ahora, hay muchas teorías, la teoría del Big Bang, la teoría del mono, la teoría de no sé qué. Imagínense ahorita a los niños cuando serían unos changuitos chiquitos ahí. No tiene nada. Pero no venimos del mono. Ahora, en Romanos 1:18, ¿saben qué nos dice Romanos 1:18? Si alguien le puede dar lectura. Uno busque Romanos 1:18, otro Romanos, bueno, están en el mismo, Romanos 1:19 al 20 y otro Romanos 1 del 21 al 23. ¿Qué nos dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gracias. Si te das cuenta de lo que está diciendo, podemos ver que Dios revela su ira contra la impiedad. Un ejemplo bien claro: cada año el carnaval que se festeja en Brasil es una aberración lo que hace.
Creo que el año pasado o hace 2 años pasaron a un Cristo que lo iba arrastrando Satanás. Después pasaron a un Cristo homosexual. Y sus figuras que hacen, bueno, no es del diablo, no es así, ni rojo, ni con cuernos, ni con cola, no es así. Pero sus figuras que hacen, representando a Satanás, representando todo eso. Este mismo año no fue la excepción. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron su carnaval y a los pocos días que habían hecho su carnaval, la ira de Dios se llevó casas, se llevó a personas, muchas personas murieron. Incluso la vez pasada, cuando fue lo del carnaval, esto que humillaban a un Cristo arrastrándolo por toda la calle, las personas que hicieron esos papeles de esa murieron. Podemos ver entonces que Dios revela su ira contra la impiedad. Romanos 1 del 19 al 20, ¿quién lo lee? Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias. ¿Te das cuenta? Como Pablo le dice a los romanos, oigan, vean que Dios se revela a través de la creación. ¿Qué nos dice Romanos 1 del 21 al 23? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Eran ahí? Hasta el 23. Hasta el 23, perdón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Te das cuenta? Gracias. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Podemos ver que aún así las personas rechazaron a Dios y creyeron en la idolatría. Iglesia, este versículo de la palabra de Dios nos muestra que la creación apunta al Creador. El problema del ser humano no es falta de evidencia, sino rechazo del conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, Dios se ha revelado en la creación, por eso el hombre es responsable de reconocer. Todos. Ahora vamos a Salmos 19:1. Y es una de las cosas claras que se hacen visibles en la creación, su eterno poder, su deidad de Dios. Salmos 19:1, ¿qué nos dice? Incluso hasta hay un canto. Salmos 19:1. La música principal, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Te imaginas? ¿Cómo Dios es tan perfecto? ¿No te has puesto a pensar, hermano, cómo Dios es tan perfecto en el sentido de que las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, pasan 365 días exactos y todo va conforme a las estaciones? Pero te das cuenta cómo es su eterno poder de Dios. Lo que dice aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, esto significa que nadie vive en completa ignorancia de Dios. La creación es la primera revelación de Dios. Y podemos verlo desde Génesis, como dice que la tierra estaba sola y vacía. Tenía un desorden.
Pero en el versículo 1, capítulo 2 o 3 dice: y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. ¿Te das cuenta? Entonces esto significa que nadie vive en completa ignorancia de Dios. Segunda verdad: Dios también se revela por medio de la conciencia. Y quiero que entendamos esto. Dios no solo habla por la creación, también habla dentro del corazón humano. No solamente porque no todas las personas tienen al Espíritu Santo. Vamos a ver por qué Dios habla por medio de la conciencia. Vamos a Romanos 2, del 14 al 15. Y fíjense lo que está diciendo esto. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Gracias. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Pásale, bienvenido. Su conciencia. Entonces, hermanos, podemos ver que personas sin Biblia saben que hay cosas malas. Personas sin Biblia saben que hay cosas malas. ¿Sí estamos entendiendo? Las tribus tienen sus leyes. Los mayas, los zapotecas, los mixtecas, todas estas tenían sus leyes. Y cualquier persona sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Entonces podemos ver que estas personas sí saben que hay cosas malas. Por ejemplo, nosotros como sociedad, una de las cosas malas: mentir, robar, matar y traicionar, por poner unos ejemplos. Mentir, robar, matar y traicionar. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Incluso hasta una persona con síndrome de Down, una persona sabe que hay cosas malas y sabe que hay cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios puso una conciencia moral en cada ser humano. Entonces, ¿estamos entendiendo? Ahora, dice en Eclesiastés 3:11: Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Esto significa que dentro del ser humano hay un sentido de Dios. Todo ser humano reconoce que hay un Dios. Incluso Darwin, en su teoría que él hizo, en libros que él hizo, al último puso que puede haber un creador que hizo todo. Los filósofos reconocen que hay alguien supremo, dice, que pudo haber hecho las cosas. Entonces esto significa que dentro de cada ser humano hay un sentido de Dios. Hay personas que se consideran ateos o agnósticos. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, cuando tienen una desesperación, lo primero que mencionan: ojalá Dios quiera que sane. ¿Sí o no? ¿Conoces ese tipo de personas? Yo conozco varios. Porque reconocen que hay un Dios. La tercera verdad: el problema, hermano, no es falta de revelación, sino rechazo. ¿Por qué? Porque el problema de la humanidad no es que Dios no se haya revelado, sino el problema de la humanidad es que el hombre rechaza esa revelación. Tan solo date cuenta, el pueblo de Israel, vete a predicar a Israel y ve cómo te escupen, cómo te apedrean, cómo te hacen cosas.
Porque para ellos Jesucristo no ha venido, están esperando al Mesías y lo hace. Entonces el problema de la humanidad no es que Dios no haya revelado, sino que el hombre rechaza esa revelación. Ahora quiero que me acompañes a Romanos 1:21. Ya lo vimos hace rato, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces el pecado hace que el ser humano, punto número 1, ignore a Dios. Punto número 2, rechace a Dios. Y punto número 3, viva sin Dios. El ser humano quiere vivir así por causa del pecado. Porque es bonito vivir en pecado. Ahora, Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te das cuenta? Y hoy en día sigue pasando esto. Personas que aman más las tinieblas que la luz. Porque es bonito. Pero como siempre se nos he dicho, todo pecado trae consecuencia. Dios perdona, pero la consecuencia queda. El pecado, siempre se los he dicho, es como una tarjeta de crédito. Disfrutas hoy, pagas después. Siempre. Y lo peor de todo es que a veces te llevas, como dicen vulgarmente, entre las patas a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Esa es la consecuencia. Incluso la Biblia dice, la paga del pecado y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay ni San Judas, ni la Virgen de Guadalupe, ni San Martín de Porres, nada, nada. El que intercede por nosotros es el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, dice la Biblia. Pero también dice en Hechos de los Apóstoles 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino. Entonces en ningún otro hay salvación. Esto significa algo muy importante, hermanos. Quiero que entendamos esto. La salvación no viene por religión, ni mucho menos por sacrificios. La salvación tampoco viene por buenas obras. Ay, voy a darle de comer a los presos. No te vas a salvar, dice la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación viene solamente por Cristo. No hay otra. Ahora, Dios juzgará a cada persona con justicia. Dios no es injusto. El juicio de Dios será perfectamente justo. Quiero que me acompañes a Génesis 18:25. 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir a justo con el limpio, y que sea justo tratado con el limpio, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es. Gracias. Es una pregunta que hace. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham está intercediendo por Sodoma en el contexto. Y le está diciendo a Dios, le está poniendo lo que él tiene en su corazón. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Punto número 1. Abraham apela a la justicia de Dios por el pueblo de Sodoma, reconociendo que Dios es juez de toda la tierra y que siempre actúa con justicia. ¿Qué ocurre después? Abraham continúa intercediendo por Sodoma y pregunta si Dios perdonaría la ciudad si hubiera solamente 50 justos.
Y después vuelve a decirle, si hay 45 los perdonas. ¿Te imaginas a Abraham hablando con Dios y diciéndole, Señor, si hay 50 justos, perdonas? Si hay 45 justos, perdonas. Si hay 40, si hay 30, si hay 20 o si hay 10 justos, perdonas. Dios le responde de esta manera, que perdonaría la ciudad por amor a los justos. ¿Te das cuenta su misericordia? ¿Te das cuenta cómo es que Dios perdona a Sodoma en ese tiempo por amor a los justos? Porque Dios no es como nosotros, no es selectivo como nosotros. Tú hiciste bien, pero como este hizo mal, los dos se van. No. Dios es justo. Entonces, Dios es perfectamente justo. Los creyentes pueden interceder por otros, sí, pero no se van a salvar si ellos no quieren, si ellos rechazan. Es por eso que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios está abierto para el que quiera. Génesis 18:25 muestra a Abraham defendiendo la justicia de Dios mientras intercede para que los justos no sean destruidos junto con los malvados. Y es lo mismo que dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Ahora, en el juicio final, Dios considerará la luz que cada persona tuvo. Todos vamos a ser juzgados. Ahora, Apocalipsis 20:12 dice, los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Todos vamos a ser juzgados. Entonces, iglesia, la pregunta correcta no es ¿qué pasará con los que nunca escucharon? La pregunta correcta es ¿qué pasará con los que sí escucharon y rechazaron? ¿Sabes a cuántas personas me ha tocado escuchar en un velorio, cuando me invitan a un lugar? Y siempre cuando es un velorio donde hay personas que no conocen de Cristo, se les hace esta pregunta y va enfocado más el tema o el sermón, como lo quieras llamar, la predicación, a la salvación. Entonces la pregunta correcta es ¿qué pasará con los que sí escucharon y rechazaron? Porque mira, hermano, entiende esto, todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de tener una Biblia. Todos los que estamos aquí tenemos esa oportunidad de escuchar predicaciones. Todos los que estamos aquí conocemos el Evangelio. Por eso es nuestra responsabilidad mayor. Quiero que me acompañes a Lucas 12:48. Y aquí está. Con esto quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Lucas 12:48. Y si alguien lo puede leer, por favor. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gracias. Quiero que entiendas esto. Jesús está enseñando que la responsabilidad aumenta con el conocimiento y las oportunidades. Es decir, la persona que conoce más la voluntad de Dios será más responsable ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios juzgará según la luz y la responsabilidad de cada uno que haya recibido. Entonces, ojo aquí, esto aplica para líderes espirituales, pastores, evangelistas,
maestros, los que tienen el ministerio, pero también personas con conocimiento bíblico, y aquí entras tú y todos nosotros. Creyentes que han recibido dones o responsabilidades. ¿Cómo ves? Ponte a analizar, ¿entras en este o no? Pero, ¿no si estamos entendiendo? Va para líderes espirituales, personas con conocimiento bíblico y creyentes que han recibido dones o responsabilidades. Entonces, hermanos, Jesús enseña que quien ha recibido más conocimiento, dones o responsabilidades de Dios, también tendrá mayor responsabilidad delante de Él. ¿Entras o no entras? ¿Cómo ves? Levante su mano quien no entra. Quiero ponerte un ejemplo para que entendamos un poquito más. Imagínate un hombre perdido en el desierto, de la nada. Y de la nada, desde el cielo, alguien le lanza una cuerda para salvarlo. El hombre vive si agarra la cuerda. Y el hombre muere si rechaza la cuerda. Ahora, Cristo es esa cuerda, hermanos, de salvación. Entonces, iglesia, la pregunta no es si Dios salva, la pregunta es si el hombre acepta la salvación. Gracias. La pregunta es si el hombre acepta su salvación. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora quiero preguntarte algo y quiero que levantes tu mano. ¿Cuántos de aquí han escuchado el Evangelio? Levanta tu mano. ¿Todos son todos? ¿Cuántos de aquí han escuchado el Evangelio? Acuérdense que el Evangelio son buenas nuevas. ¿Cuántos tienen Biblia en su casa? Levanten su mano. Hoy tenemos la oportunidad hasta de tenerla en el celular. Hoy tenemos oportunidad hasta de escucharla en audio. Tenemos tantas oportunidades y no lo hacemos. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Por qué te hice estas preguntas? Porque en muchas partes del mundo la gente nunca ha escuchado esto. Ya te he puesto muchas veces el ejemplo: Corea del Norte, en la India, no pueden tener una Biblia. A mí les digo, me sorprende lo que hacen pastores cuando van a Corea del Norte, porque allá los tienen bien vigilados. Incluso en Corea del Norte los tienen vestidos por, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? Como los seleccionan en tal color los que no tienen dinero, en tal color los que sí tienen dinero, en tal color los que vienen de visita, y tienes que ir vestido de ese color, y así los tienen identificados. Dice un pastor que allá les predican y les dicen: tienes que van en 5 minutos, fíjate, en 5 minutos les tienen que predicar el Evangelio en Corea del Norte. ¿Y cómo le hacen? Dicen: para tener Biblias. Nos aprendemos toda la Biblia y se la comen con muchas ganas, porque no tienen esa oportunidad. Y nosotros tenemos nuestra Biblia ahí arrumbada, que cada 8 días traemos a la iglesia. En esas partes del mundo la gente nunca ha escuchado esto, hermanos. Entonces, hermanos,
Dios nos hace responsables de llevar el Evangelio. Es por eso que dice en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos ¿a quién? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una tarea no nada más del pastor, ni es una tarea nada más del evangelista. Es una tarea de todos como hijos de Dios los que han escuchado el Evangelio. Entonces, este mensaje, hermanos, nos deja mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a toda la humanidad. Es decir, nadie está completamente sin Dios. Sí, el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo, pero ¿cómo va a llegar si no le predicamos a nuestro vecino? Si no le predicamos a nuestra propia familia, no le predicamos a las personas que están cerca. Pero si quieren viajar por el mundo. El ser humano es responsable de responder a Dios porque la conciencia y la creación señalan hacia Él. Yo sé lo que es bueno, sé lo que es malo, y Dios me va a pedir cuentas. Jesucristo es la única esperanza de salvación, porque sin Cristo no hay salvación. Ahora, un día todos estaremos delante del trono de Dios. Vamos a 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. ¿Ya lo tenemos? Si alguien le puede dar lectura. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno sea malo. Gracias. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La pregunta no es solo teológica, la pregunta es personal. Todos nos vamos a comparecer delante del trono de Dios, sí, buenos y malos. Incluso en Apocalipsis dice que a la derecha van a estar los que van a tener vida eterna y a la izquierda los que van para el lago de fuego. Mi pregunta es, ¿ya has respondido al Evangelio? ¿Has predicado? ¿Cuántas personas se han salvado por predicar ese Evangelio? Levanta tu mano si hay personas que has llevado a alguna congregación, si le has dicho. Iglesia, hoy es el día de salvación. Dice en 2 Corintios 6, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Porque el que cree en Él tiene vida eterna. Acompáñame a Romanos 10 y 18. Ponte de pie. Dice Romanos 10:18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Hay personas que han dicho, o me han dicho a mí personalmente, que tienen miedo de leer la Biblia
que sabes lo que va a pasar. Y no con eso te salvas de ser juzgado, porque sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. Sabes lo que haces para bien y sabes lo que haces para mal. Aunque seas sordo, mudo, lo que tú quieras, van a ser juzgados. La vez pasada yo les hacía una pregunta, no sé si lo recuerdan. Una persona que no tiene, que está mal de su cabecita, mata a una persona por abrazarla. ¿Ustedes creen que se va a salvar sin que ella lo sepa? ¿Se salvará o no se salvará? No se salvará, porque está cometiendo suicidio. Bueno, está matando, pues. No se salvará. Mucho menos una persona que se quita la vida. No se va a salvar. Porque solamente Dios es el que da y quita la vida. Entonces, no querramos ser ignorantes o, como dice la palabra de Dios, ser sabios en nuestra propia opinión. No querramos serlo. Entonces, ¿qué pasará con estas personas que no han escuchado el Evangelio, que no escucharon el Evangelio? Van a ser juzgadas por lo bueno y por lo malo que han hecho. Aunque no hayan conocido ni el Evangelio ni la palabra de Dios, van a ser juzgados. Porque hay leyes. Les digo, hasta una persona que está mal de su cabecita conoce lo que es bueno y sabe lo que es malo. Tan solo un niño, 2, 3 años, un bebé pues no sabe, pero un niño ya cumpliendo el año, 2 años, sabe que hay cosas buenas y sabe que hay cosas malas. ¿Por qué? Porque los corregimos. Hizo esto, ¿sabes? Ya sabe que es malo. Ya sabe que es bueno. Hiciste esto, te doy una paleta, te doy un dulce, te doy algo. Recompensa. Lo mismo pasa con nosotros. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Entonces, no queramos escudarnos en algo que no está escrito. Más bien que está escrito, y las personas, como les dije hace un rato, van a ser juzgadas, pero ¿por qué rechazaron el Evangelio? Y en eso entran muchos. No, yo he escuchado a personas y les he dicho, incluso en velorios me lo han dicho: yo prefiero seguir con mi virgencita, y después mencionan a Dios. Y no traigo nada contra los católicos, simplemente la Virgen María fue un ser humano como nosotros y nada más. No tiene ninguno de los atributos que tiene Dios, ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Y la palabra de Dios lo dice, lo acabamos de leer, Juan 14, 26, que el único camino es Jesucristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, mi pregunta es: ¿ya eres salvo? ¿O te vas a escudar en tu ignorancia? Es que no, yo no sabía, es que no, hermanos. Si no eres, quieren aceptar su salvación. Yo sé que la mayoría de aquí sí lo han hecho, pero igual puede haber alguna persona que no ha sido salva. Hoy es el día que puedes hacerlo. Hoy es el tiempo de hacerlo, el tiempo aceptable.